Bienvenido a este curso completo de ISO 9001. Bonjour, salut, comment ça va? ISO Système de Gestion Power by Holistica Consulting les presenta el día de hoy contexto organizacional. En este video veremos todas las subcláusulas de la ISO 9000 en el punto 4 contexto. No olvides darle manita arriba, suscribirte, compartir y comentar. N'oubliez pas de donner like, abonnez-vous, abonnez-toi, partagez les vidéos y comenten. Y c'est parti, comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Bien importante para este curso tenemos constancia, certificado, así que si tú lo necesitas, si lo quieres, mándanos un WhatsApp al 52 442 1790 o, en su caso, mándanos un correo a contacto@holisticaconsulting.com. Te lo voy a dejar en la cajita de información para que nos mandes tus datos y te digamos cómo puedes tener acceso a estos documentos. Yo soy Verónica Rosales, tengo 30 años de experiencia implementando sistemas de gestión. Estoy certificada en ISO 9000, en ISO 50000, en ISO 22000, en ISO 45, en ISO 14000, en IATF 16949 y en breve estoy por certificarme en la ISO TS 20263. Y bueno, pues vamos a ver este video, vamos a ver el tema del contexto de la organización y comenzamos con el punto 4.1, la comprensión de la organización y su contexto. La intención de esta subcláusula es comprender los problemas externos e internos que son relevantes para el propósito y la dirección estratégica de una organización y que la pueden afectar, para bien o para mal. La capacidad de la organización para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. La organización debe ser consciente de que los problemas externos o internos pueden cambiar, por tanto, deben de ser monitoreados y revisados. Una organización puede llevar a cabo revisiones de su contexto a intervalos planificados a través de actividades tales como revisión por la dirección, que además siempre es un punto que revisamos. Tú lo puedes hacer. La idea aquí es hacer estrategias a través de ese análisis de contexto sin llegar a hacer una planificación súper completa y puedes elegir la herramienta que tú quieras. Lo importante es que le saques provecho y que no lo dejes nada más en un FODA donde digas, estas son mis debilidades y estas son mis fortalezas, sino que realmente vayas a la raíz y hagas todo un plan para prepararte ante las amenazas, los riesgos, las oportunidades. Hagas todo un plan de trabajo y definas quién lo va a hacer, cada cuándo lo va a hacer y que revises esto a intervalos planificados por la revisión por la dirección y también en la auditoría verifiquemos que funcione, junto con los indicadores que deberían de estar ligados y también la política. Este análisis de contexto nos va a permitir tener la información sobre cuestiones externas e internas que pueden obtenerse de muchas fuentes, como información y reuniones documentadas internas, en la prensa nacional e internacional del sector en el que trabajamos, en sitios web, publicaciones de oficinas nacionales de estadística y otros departamentos gubernamentales, publicaciones profesionales y técnicas, conferencias y reuniones con organismos pertinentes, reuniones con clientes, partes interesadas pertinentes y asociaciones profesionales. Y debe de ser un plan de batalla que nos permita trabajar durante los próximos 3 años al menos. Y así como en la guerra o como en los deportes, prepararnos para competir, para ganar, para lograr nuestras metas a través de la generación de estrategias tácticas y reforzar, pues en su caso, debilidades que tengamos o fortalezas y ir eliminando problemáticas. Hay que estarlo revisando todo el tiempo
y trabajar con todo el equipo de trabajo hasta el nivel que la alta dirección considere apropiado. Y sobre el contexto, una cita bien importante de mi padre, El hombre y su circunstancia. No es lo mismo nacer siendo rey, a ser plebeyo, a nacer en China, a nacer en México, a nacer en París, a ser norteamericano, ya sea canadiense o gringo. Y eso pasa también con las empresas. Depende en el contexto en el que están, en el sector, en el tipo de mercado, en qué país está trabajando, qué condiciones tiene, dónde, cuándo, cómo. Y será muy importante para cada organización analizar su contexto. ¿En qué parte del mundo nos tocó vivir o nació la compañía? ¿Qué sector eres? ¿Qué conocimiento tienes sobre el mercado? ¿Qué participación del pastel tienes, del mercado tienes? ¿Tienes fondos suficientes para hacer frente? ¿Qué infraestructura tienes? Imaginemos que eres una empresa que haces cosméticos en Japón. No va a ser lo mismo, ¿verdad?, que hacerlos en Estados Unidos o hacerlos en México. Van a tener que considerarse la cultura, cómo se le vende a las personas, de qué manera vamos a tener los canales de distribución de nuestro producto, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada tipo de producto, para cada organización va a cambiar el contexto. Y quizás pudiéramos ser distribuidores o ser fabricantes y desarrollar nuestro producto. Y va a ser súper diferente si esta empresa nace ahora en Francia. Rouge à lèvres, un bras papier, haute couture, les glamours, les réseaux sociaux, les célèbres qui sont sélectionnés pour montrer les produits. Va a ser muy, muy diferente los objetivos que tengamos de mercadotecnia, de publicidad, de operación, de penetración de mercado, de recursos humanos y quizás también la parte de diseño y desarrollo y operación. Los medios en los que vamos a penetrar el mercado y también seguramente la parte de supply chain. Y dentro del contexto de la organización hay cuestiones externas relacionadas, por ejemplo, con factores económicos como los tipos de cambio, la situación económica, el pronóstico de la inflación, la disponibilidad de crédito de divisas, etc. Factores sociales como las tasas locales de desempleo, la percepción de seguridad, los niveles de educación, los días festivos y los días laborables de cada área. No es lo mismo Europa, Asia, África o América o Oceanía. Factores políticos como estabilidad política, inversiones públicas, la infraestructura local, los acuerdos comerciales internacionales que nos pueden también ayudar muchísimo a hacer convenios aduaneros, el supply chain y la entrega de productos. O poder visitar a ciertos clientes en ciertas localidades. Factores tecnológicos como nueva tecnología sectorial, materiales y equipos, expiración de patentes, código de ética profesional. Factores legales y reglamentarios que afectan el entorno de trabajo. Los legales, obviamente, que nos pueden afectar, la parte legal hasta de seguridad, higiene, de medio ambiente, de impuestos o aduanera, que nos pueda afectar dentro del sector. Y dentro de la parte normativa, regulatoria, nos podría afectar alguna cuestión dentro del sector ambiental o alimentaria y dependerá de cada organización
cómo cumple estos requisitos legales, que pueden incluir, entre otros, por ejemplo, la FDA o halal o kosher u otra similar. Normas tales como seguridad, higiene, alimentaria y relacionada a medio ambiente, de eficiencia energética y de diversidad ecológica. Para las cuestiones internas relacionadas con la industria vamos a utilizar un ejemplo, por ejemplo, una empresa que fabrica ácido sulfúrico. Obviamente no es una fábrica chiquita, tiene que hacer bastante toneladas para que realmente satisfaga al mercado, porque es uno de los commodities más utilizados en la industria. Hay que considerar el desempeño general de la organización, factores de recursos como infraestructura, el entorno para el funcionamiento de los procesos, considerar que no debes de estar cerca de áreas habitadas porque eso puede tronar y podemos enfermar a alguien, no debe de haber cerca ríos ni zonas arboladas porque podemos afectar el medio ambiente también, y el conocimiento organizacional del área. Todos los permisos legales que tengamos que cumplir. Aquí tenemos una gráfica donde muestra cómo podemos penetrar aquí el mercado, cómo se usa este commodity. Nuestra participación en el mercado de fertilizantes, farmacéuticos, en químicos, cómo se utiliza el ácido sulfúrico en la parte automotriz, en el refinado de petróleo y en otras industrias. El ácido sulfúrico es un producto, un commodity que se utiliza bastante en muchas industrias. Va a tener bastante barreras de entrada porque no es cualquier cosa poner una empresa de esta envergadura, y vamos a tener que considerar factores de recursos adicionales a los de la infraestructura, que son aspectos humanos como la competencia de las personas, su comportamiento, su cultura organizacional y las relaciones con sindicatos. Adicionalmente, la parte de seguridad de higiene va a estar intrínseca en nuestro sistema de gestión de calidad, y tenemos que cumplir toda esa parte legal para proteger a las personas, y considerar también que no vamos a estar cerca de casas habitación ni lugares protegidos, por ejemplo, por el medio ambiente, ¿no? Factores operativos tales como capacidades de proceso y producción y prestación de servicios, rendimiento del sistema de gestión de calidad, monitoreo y satisfacción del cliente. Va a ser muy importante la infraestructura. No va a ser una empresa chiquitita, son varias hectáreas, hasta considerar si necesitamos un ferrocarril, qué vías alternas tenemos para salir, si hay una catástrofe, cómo vamos a tener la catástrofe, los productos que vamos a vender, porque también en el ácido sulfúrico se puede, por ejemplo, vender el azufre fundido, qué tipo de medio de fabricación lo vamos a tener. Normalmente se usa contracorriente con agua. Tenemos que tener recursos, y obviamente el comportamiento humano va a ser bien importante, y la competencia de nuestra persona. La cultura de calidad, la cultura de seguridad, la cultura ambiental, el trabajo con sindicatos, el trabajo con partes interesadas, contratistas, va a ser muy importante, y probablemente también tendremos un área de proyectos especial que esté continuamente innovando la parte tecnológica en la compañía. Considerar la integridad mecánica de todas las operaciones para asegurar que sea funcional y que nunca tengamos algún percance. Las asociaciones a las que vamos a pertenecer por el sector, que serán parte de nuestras partes interesadas, y todos los permisos que tenemos que cumplir. Factores en el gobierno de la organización como reglas y procedimientos para toma de decisiones o estructura organizacional, que es la manera en la que trabaja cada empresa, su cultura. A nivel estratégico, se puede utilizar herramientas como análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es el PODA, DAFO o SWOT. El análisis político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental, que es el PESO. O cualquier otro, o una unión de todas.
Un enfoque simple puede ser útil para las organizaciones que dependen del tamaño y la complejidad de sus operaciones y puede utilizarse hasta la lluvia de ideas y hacer preguntas: ¿qué pasa si quería así? Pero algo bien importante es que participen las personas que toman decisiones y que tienen conocimientos en la organización, porque una cabeza no piensa lo mismo que varias. Entre más participan, entre más puntos de vista entren a esta discusión, será mucho mejor, pero que no lo dejen a un análisis somero, sino que lleguen a planear cuando menos un año de trabajo y que lo revisen y lo actualicen cada año. Y llegamos al punto 4.2, comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La intención de esta subcláusula es garantizar que la organización considere los requisitos relevantes de las partes interesadas, relevantes, más allá de sus clientes directos, que va en consonancia con todo el análisis de contexto. La intención es centrarnos solo en aquellas partes interesadas relevantes que pueden tener un impacto en la capacidad de la organización para proporcionar productos y o servicios que cumplan con los requisitos. Conocer sus necesidades y expectativas a corto y largo plazo, y muchas veces esto se trabaja con una matriz de partes interesadas o stakeholders. Y es la llave de oro para llevarnos con todos bien, para que todos nos atiendan y el proyecto o el trabajo se geste de la manera en la que lo habíamos planeado. Aunque no se indica directamente en la norma, la organización podría considerar también problemas internos y externos antes y ayudar a determinar sus partes interesadas relevantes, aunque en este momento no sea una problemática. La lista de partes interesadas relevantes puede ser única para la organización, pero hay que revisarla continuamente porque pueden aparecer nuevos stakeholders importantes. La organización puede desarrollar sus criterios para determinar sus partes interesadas relevantes, considerando su posible influencia o impacto en el desempeño de las decisiones de la organización, capacidad para crear riesgos y oportunidades, posibles influencias o impacto en el mercado, capacidad para afectar la organización a través de sus decisiones o actividades, por ejemplo, un sindicato o una parte legal. Ejemplo, hay muchas partes interesadas, los vamos a ver en el siguiente punto. Y aquí podemos utilizar una matriz de gestión de partes interesadas, donde podemos tener el tipo interna y externa, hasta decir qué tipo de comunicación vamos a tener, pero lo importante es saber sus necesidades y expectativas en el corto y mediano plazo. ¿Quién los va a gestionar? ¿Cómo vamos a colaborar, comunicar, observar o satisfacer? Y ahí tenemos también una pequeña matricita donde ponemos en cuadrantes cómo vamos a estar trabajando con cada uno de ellos. Recuerda que es la llave de oro, llevarnos bien con todos, y va a ser bien importante establecer cómo están, porque también con eso tenemos mucho mejores oportunidades de tener mejores relaciones, pero hasta venderles también. Y el ejemplo de estas partes interesadas relevantes pueden ser clientes, por supuesto, usuarios finales o beneficiarios, socios de empresas conjuntas, franquiciadores, titulares de propiedad intelectual, organizaciones matrices y filiales, propietarios, accionistas, banqueros, sindicatos, proveedores externos, empleados y otras personas que trabajan a nombre de la organización, por ejemplo, becarios o contratistas, o pudieran ser también personal temporal, autoridades legales y reglamentarias, locales, regionales, nacionales o internacionales, hasta empresas que están cerca, como puede ser algún despacho de abogados o proveedores especiales como consultores, asociaciones profesionales y profesionistas, grupos comunitarios locales, hasta universidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones vecinas, competidores y proveedores especiales. Hasta podemos considerar la prensa en las redes sociales. Para comprender las necesidades y expectativas de estas partes interesadas relevantes, se puede hacer varias actividades y métodos.
incluye trabajar con responsables de los procesos o mediante el uso de métodos que permitan la recopilación de información. Los métodos incluyen, pero no se limitan a revisión de los pedidos recibidos, revisar requisitos legales y reglamentarios de los departamentos de cumplimiento, grupos de presión y creación de redes, participar en asociaciones pertinentes, evaluación comparativa, vigilancia de mercado, estar haciendo estudios de mercado para checar qué hacen los competidores, revisar las relaciones de la cadena de suministro, realización de encuestas a clientes o usuarios, seguimiento de las necesidades, expectativas y satisfacción de los clientes, ejemplos de requisitos relevantes de las partes interesadas incluyen, pero no se limitan a requisitos del cliente a conformidad, precio, disponibilidad de entrega, contratos celebrados con clientes o proveedores externos, códigos y normas industriales, acuerdos con grupos comunitarios u organizaciones no gubernamentales, requisitos legales y reglamentarios para productos o servicios suministrados y aquellos que afectan la capacidad de la organización para proporcionar este producto o servicio. Memorándum de entendimiento, permisos, licencias u otras formas de autorización, tratados, convenios o protocolos, órdenes emitidas por agencias regulatorias, acuerdos con autoridades públicas y clientes, principios voluntarios o códigos de conducta, etiquetado voluntario, compromisos medioambientales, las obligaciones derivadas de acuerdos contractuales con la organización, políticas para trabajadores. La información resultante de estas actividades debe tenerse en cuenta en la planificación del sistema de gestión de calidad, considerando cambios, riesgos y oportunidades y objetivos de calidad. La organización debe ser consciente que las partes interesadas relevantes y sus requisitos relevantes pueden ser diferentes para los diferentes productos y servicios. Es decir, que podemos tener diferentes matrices por área de la empresa y pueden cambiar debido a circunstancias imprevistas o reacciones internacionales a los mercados. Esto quiere decir que también la gestión de cambios, los indicadores o los riesgos y las oportunidades pueden cambiar. La organización debe contar con sistemas sólidos para monitorear y revisar los requisitos relevantes de sus partes interesadas. El monitoreo y la revisión se puede realizar utilizando procesos de la organización relacionados con los requisitos del cliente, el diseño y desarrollo de productos y servicios, y a un nivel más estratégico durante la revisión de la dirección en específico. Y llegamos al punto 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. La intención de esta subcláusula es determinar los límites del sistema de gestión de calidad para que se defina de manera que ayude a la organización a cumplir los requisitos y resultados previstos del sistema. Al determinar el alcance, la organización también debe establecer los límites del sistema de gestión de calidad considerando cuestiones como infraestructura de la organización, qué tipo de edificios necesita, ¿no? No es lo mismo un rastro a una empresa que hace cosméticos o a una empresa que es metalmecánica o que tiene almacenamiento de vacunas, por ejemplo. Los diferentes lugares y actividades de la organización, que pueden ser un site que tiene 4 plantas. Por ejemplo, imagínense un complejo industrial donde tienen la planta de ácido sulfúrico, la planta de ácido anhídrico y una planta, por ejemplo, de amoníaco. Cada uno va a tener un diferente lugar y para esto se puede utilizar, por ejemplo, los mapas de Google y hasta definir con un layout de dónde a dónde está el alcance de cada una de las operaciones. Puede incluirse las políticas y estrategias comerciales, además de funciones, actividades, procesos, productos y servicios centralizados o externos. Pero normalmente, pues aquí traigo lo que se maneja comúnmente dentro del alcance. Por ejemplo, el ejemplo de un certificado de ISO 9001-2015 para una empresa que es una universidad,
donde su alcance de certificación es la provisión de servicio educativo para el nivel técnico superior universitario y licenciatura. Ahí queda muy claro qué es lo que hace. Y en el caso del IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo, su alcance es el siguiente: el diseño de proyectos de ingeniería básica y de detalle para obras civiles, la consultoría en administración de servicios de seguridad y medio ambiente y el servicio de análisis, administración y aplicación de químicos aditivos para la industria. Todos los requisitos se consideran aplicables a menos que no se tenga un efecto en la capacidad de la organización para proporcionar el producto o entregar un servicio que cumpla con los requisitos o en su mejora de la satisfacción del cliente. Y aquí en este punto normalmente vamos a justificar cuando no apliquemos algún punto del 7, que es apoyo, o del 8, que es operación. Por ejemplo, del 8, normalmente se exceptúa el punto 8.3 de diseño y desarrollo. Y a lo mejor en algún caso, algunas compañías que no manejen, por ejemplo, mediciones con instrumentos de medición, podrían exceptuar el 7.1.5. Al determinar la aplicación de los requisitos de la ISO 9000, la organización debe considerar cada requisito individual, no solo decidir que una cláusula completa no es aplicable, es decir, hay que justificar, hay que decir cuando no la aplicas y el por qué no la aplicas. A veces algunos de los requisitos pueden ser aplicables en una cláusula o todos los requisitos de una cláusula pueden o no ser aplicables. El alcance debe de mantenerse como información documentada y este alcance debe de incluir detalles de los productos y servicios cubiertos. También debe de incluir la justificación de cualquier requisito que se determine no aplicable, como comentamos. Esta información documentada se puede mantener en algún sitio en especial y normalmente se pone en el manual de calidad, que no es una obligación ahora, o se puede poner en un sitio en la web para que lo pueda consultar cualquier parte interesada. Llegamos al punto 4.4 del sistema de gestión de calidad y sus procesos. La intención de esta subcláusula es asegurar que la organización determine sus procesos, que normalmente son procesos de soporte, procesos clave y los procesos estratégicos. Los claves son los que son directamente necesarios para generar los productos o servicios o proyectos de una organización. Esto incluye no solo los procesos de producción y prestación de servicios, que serían los clave, sino también los procesos necesarios para la implementación efectiva del sistema, como la auditoría interna, la revisión por la dirección, otros incluidos procesos realizados para proveedores externos. Hay que considerarlo también muy importante tener un diagramita de bloque de todo proceso que pudiera ser externo, como puede ser un tratamiento térmico o un proceso, por ejemplo, de recubrimiento de metales o de pintura que se hace externamente, o algún material que nosotros compramos y revendemos, también sería un proceso externo siempre que le ponemos nuestra marca, por ejemplo, ¿no? Si la organización determina la necesidad de un proceso para monitorear y medir recursos, el proceso deberá de cumplir con los requisitos de ISO 9001-2015. El nivel de los procesos deben de determinarse y detallarse y pueden variar según el contexto de la organización. Normalmente se hace un primer nivel macro, pero pueden haber hasta unos 4 o 5 niveles de procesos que se pueden determinar y detallar según el contexto de la organización, donde pudiéramos tener, por ejemplo, esa empresa que tenga un site y tenga 4, o que tenga más bien un complejo industrial, tengan 4 sites, por ejemplo, ¿no? O 5, y que estén todos cercanos. Va a tener en cuenta la medida en el que el proceso afecta la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos y la probabilidad de que ocurran problemas con el proceso y las posibles consecuencias de dichos problemas.
Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas entre sí que utilizan entradas para entregar los resultados previstos. La organización debe determinar los insumos requeridos y los productos esperados de sus procesos. Los insumos necesarios para los procesos deben considerarse dentro del punto de vista de lo que se requiere para la implementación de los procesos según lo planeado. Los resultados esperados deben considerarse desde el punto de vista de lo que esperan los clientes o los procesos posteriores. Las entradas y salidas pueden ser tangibles, por ejemplo, materiales, componentes o equipos, o intangibles, por ejemplo, datos, información y conocimientos. Al determinar la secuencia de interacción de estos procesos, deben de considerarse los vínculos con las entradas y salidas de los procesos anteriores y posteriores. Los métodos para proporcionar detalles de la secuencia de interacción de los procesos dependen de la naturaleza de la organización. Se pueden utilizar diferentes métodos como retener y mantener información documentada, por ejemplo, mapas de procesos o diagramas de flujo, o un enfoque más simple como una explicación verbal de la secuencia de interacción de los procesos. Cada quien define cómo, pero es muy bueno que se pueda documentar. Hay organizaciones y normas específicas que piden que este mapa de procesos se conozca y se entienda. Y la verdad creo que vale mucho la pena tenerlo porque aclara mucho cómo funciona la organización. Para asegurarse que los procesos sean efectivos, es decir, entreguen los resultados planificados, los criterios y métodos de control de proceso deben de ser determinados y aplicados por la organización. Los criterios para el monitoreo y medición podrían ser parámetros de proceso o especificaciones de productos y servicios o indicadores de desempeño que deben de estar relacionados con monitoreo y medición, que puede ser de eficiencia y eficacia, o pueden estar relacionados con objetivos de calidad de la organización basados en criterios. Otros métodos para indicadores de desempeño incluyen, pero no se limitan, a informes, tráfico o los resultados de auditoría. La organización debe determinar los recursos necesarios para los procesos tales como personas, infraestructura, entorno para la operación de los procesos, conocimiento organizacional, recursos de monitoreo y medición, y las consideraciones sobre disponibilidad de recursos deben de estar incluidas las capacidades y limitaciones de los recursos externos existentes y los que pueden obtenerse de proveedores externos o de lo que serían procesos subcontratados. La organización debe designar responsabilidades y autoridades para sus procesos, determinando primero las actividades del proceso y luego determinando las personas que realizarán la actividad, y la responsabilidad y autoridades pueden establecerse en información documentada como organigramas, procedimientos documentados, políticas operativas y descripciones de puesto, o mediante el uso de un enfoque simple de instrucciones verbales. La organización debe asegurarse que se implementen todas las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades asociados en los procesos. La organización debe considerar los datos de desempeños obtenidos a través de la revisión de los datos y criterios establecidos para monitoreo y medición, y analizar y evaluar estos datos e implementar los cambios necesarios para garantizar que estos procesos logren consistentemente los resultados previstos. La organización puede utilizar los resultados del análisis y la evaluación para determinar las acciones necesarias para la mejora. Se pueden realizar mejoras a nivel de proceso, por ejemplo, reduciendo las variaciones en forma en que se realiza una actividad, o a nivel del sistema de gestión de calidad, por ejemplo, reduciendo el papeleo asociado con el sistema, lo que permite a las personas concentrarse más en la gestión de los procesos. Y esto no lo digo yo, toda esta información la he tomado de la norma de implementación que es la ISO TS 9002, para que vean que no me invento las cosas, y también la información que tengo de 30 años como auditor. Su servidora Verónica Rosales, soy auditor de ISO 9000, certificado ISACO 13000, ISO 45, IATF 16949, ISO 22 e ISO 50000. Y en breve me voy a certificar con la ISO TS 22163. De esta forma, los procesos siempre tienen entradas y salidas, tienen procedimientos o instructivos aparejados,
tiene personal competente que va a administrar los procesos. Debe de tener una interacción y secuencia de los procesos para, al final, lograr los resultados previstos de eficiencia y eficacia y la satisfacción de cada una de las partes interesadas. Igualmente, la mejora continua, analizando actividades que no agregan valor o haciendo más rápidas las cosas o reduciendo actividades que no sirven y nada más estresan, y el análisis de riesgos y oportunidades en cada operación. Como ustedes saben, también se utiliza un diagrama de tortuga que se puede aplicar tanto para la ISO 9000 o cualquier norma que aplique el sistema de gestión de calidad. Normalmente se utiliza muchísimo más en IATF 16949, pero aquí en el centro en el caparazón de la tortuga ponemos la actividad o el departamento o el proceso que estamos queriendo diagramar. Ponemos la entrada y la salida, que las entradas son los recursos, qué información necesitamos para hacer la actividad, la salida será la información que generamos. En la primer patita, de al lado, junto a la cabecita, en la parte de arriba, a la izquierda tenemos los recursos. La patita junto a la cola, en la parte de arriba, a la derecha, tenemos qué personal y cuáles son sus competencias. La patita que está abajo de la cola, también a la derecha, tenemos lo que son los indicadores. Y por último, tenemos los métodos en la patita que está abajo de la cabecita, a la izquierda. Y los riesgos y las oportunidades. Este no tiene el ciclo PHBA, pero se puede incluir también en su caso. Y es una muy bonita manera de diagramar y poner las entradas y salidas que nos pide también la norma. Y así podemos caracterizar muy fácilmente los procesos. En este punto la norma también nos pide en el 442 asegurar que la organización determine el alcance de la información documentada que necesita para aplicar en su sistema. Y aunque en el 7.5 nos dice cómo controlarla, aquí vamos a decir cuál es la información documentada a ser controlada y mantenida por la organización y en qué medio está contenida, la persona que la maneja, etcétera, etcétera, qué dueño del proceso tiene. Y para la información, por ejemplo, procedimientos, instrucciones de trabajo, ayudas visuales, sistemas de información, comunicación, dibujos, planos, especificaciones métricas, informes, indicadores clave de rendimiento, KPIs, actas de reuniones, muestras representativas, conversaciones verbales o hasta videos o audios que se utilizan, se deben de llevar a cabo un análisis y revisión del valor para respaldar el proceso. El resultado será la decisión sobre qué información se tratará como información documentada. Por ejemplo, cuando la alta dirección realiza la planificación estratégica, podrían consultar y revisar información relevante en Internet, como informes sobre el estado actual y futuro del sector industrial de la organización que han sido desarrollados por agencias gubernamentales y otras partes relevantes. Esta información no debe de considerarse como información documentada o, por ejemplo, el caso de patentes o cuestiones muy confidenciales como financieras, para que no esté disponible en el dominio público. Por el contrario, un plan de negocios que incluye objetivos de calidad, riesgos y oportunidades, estrategias, entre otros elementos relevantes, por ejemplo, misión, visión, valores, mapa de procesos de la organización, sí se debería de considerar como información documentada. Corresponde, por tanto, a la organización especificar los diferentes tipos de información documentada necesaria para apoyar la operación de sus procesos y su sistema de gestión de calidad. Al determinar el tipo y alcance de la información documentada necesaria, la organización debe evaluar sus propias necesidades y aplicar el pensamiento basado en riesgo. También debe de considerar su tamaño, actividades, tipos de productos o servicios y la complejidad de los procesos, recursos, y también considerar la competencia del personal, porque en base a la competencia del personal será la extensión, y a eso nos consideramos tanto la educación como la formación del personal, así como las posibles consecuencias de las no conformidades de no tener esta información.
Si bien la ISO 9000 especifica el uso de información documentada en varios de sus requisitos, puede ser necesario que la organización tenga información documentada adicional, como procedimientos documentados, sitios web, instrucciones de trabajo, manuales, reglamentos, normas, formularios, guías, software informático, aplicaciones telefónicas, como el WhatsApp, por ejemplo, o Telegram. O, en su caso, tener un e-learning con videos, o a lo mejor utilizar el YouTube para poner videos ahí, ¿no? Nubes informáticas. Y otros RPs, por ejemplo, para controlar la operación de sus procesos. Parte de la información documentada de la organización deberá revisarse periódicamente y revisarse para mantenerse actualizada. Y puede incluir hasta formatos que te mandan a hacer en una imprenta. La ISO 9001 utiliza la frase mantener información documentada en referencia a que este tipo de información documentada se tiene que evidenciar que se utiliza para evidenciar las actividades. Otra información documentada debe de conservarse sin cambios, a menos que se autorice una corrección, para demostrar la conformidad y tener confianza de que los procesos se están llevando a cabo según lo planeado, como por ejemplo una especificación o una patente, ¿no? O para demostrar si se están cumpliendo o no los requisitos. Este tipo de información documentada se denomina con frecuencia registro. La ISO 9000 utiliza la frase retener información documentada, es decir, cuánto tiempo nos la vamos a quedar para poder demostrar que estamos cumpliendo. En referente a este tipo de información documentada, normalmente los registros. Este tipo de información documentada es bastante frecuente y está relacionada con los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios, y por tanto tenemos que considerar, por ejemplo, partes financieras 5 años, partes contractuales, lo que diga nuestro contrato, que puede ser hasta 30 años o lo que determine el cliente, o los propios requisitos de la organización para retener información documentada, que puede ser desde un mes hasta 5 años. Y con esto terminamos el video de hoy sobre contexto. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Verónica Rosales y como saben pueden solicitar su constancia ya que termine el curso y que nos manden el contacto para saber qué es lo que necesitan para obtener la constancia. Je te remercie pour regarder ce video. Merci beaucoup. Muchas gracias por haber visto hasta el final este video que fue contexto organizacional de la ISO 9001 y su sistema de gestión lo trae para ti, Powered by Holistica Consulting. Nos vemos al siguiente. Nous regardons al prochain video. Merci. À bientôt.